Génesis capítulo 11, de versículo 1 en adelante. Haré la lectura, ustedes siguen con la vista. Vamos del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, nótese que está en plural. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Este fin de semana nosotros comenzamos como parte de la actividad de los jóvenes una serie llamada Los Grandes Eventos de la Biblia. Y como el pastor mencionó ayer, tuvimos 3 servicios con los muchachos. Último servicio terminó casi a las 11 de la noche. Sí. Y entonces tuvimos 3 servicios con los muchachos y repasamos 3 eventos en orden cronológico en el libro de Génesis. Comenzamos en la mañana con la gran creación y fue un tema muy edificante. El pastor entró en diferentes teorías que la gente tiene sobre la creación y todo eso, cosas que aquí a nivel congregacional no se ha enseñado anteriormente, y le animé al pastor que enseñara quizás un domingo por la noche o un miércoles lo que enseñó a los jóvenes ayer por la mañana. Pero el enfoque era la creación. Segundo, la gran caída. El hermano Natanael enseñó sobre la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén y lo que implica para nosotros hoy en día que somos pecadores. El pecado entró al mundo por Adán y la gracia entró al mundo por Jesucristo. Y eso fue el enfoque del tema. Y en la noche entonces aprendimos acerca de la gran decepción. El Señor sentía en Génesis capítulo 6 decepcionado por la maldad del hombre. No esperando que el hombre fuera perfecto porque el hombre ya era caído, pero que el hombre fuera humilde, arrepentido hacia él. Al contrario, el hombre en Génesis capítulo 6, antes del diluvio, su mente solamente maquinaba maldad. Y entonces repasamos y estudiamos esos 3 temas. Y hoy día por esta mañana, como el pastor mencionó en los saludos, nosotros vamos a seguir entonces con otro evento en el libro de Génesis. Y este tema o lo que vamos a estudiar era una gran confusión, y eso es lo que pudimos ver al final de la porción de esta mañana. Y aunque la porción que leímos no es muy largo, no es muy extenso, hay muchas verdades espirituales y teológicas detrás de ese evento, detrás de esa iniciativa de esos hombres, detrás de lo que ellos propusieron hacer en esa llanura. Y había un espíritu, por decir, una actitud, una mentalidad,
un patrón de comportamiento en ese pasaje que hoy día reine. Entonces, vamos a estudiar lo que yo llamo, o algunos llaman, el espíritu de Babel en esta mañana. Había un espíritu, no digo espíritu en el sentido de demonio, digo espíritu en una actitud, una mentalidad, un patrón, una forma de ser del ser humano. Había un espíritu, una actitud en Génesis capítulo 11 que vamos a ver, hoy día persiste. Y no solamente hoy día persiste, nosotros los cristianos a veces caemos en ese espíritu. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar Génesis capítulo 11, vamos a estudiar los eventos, la historia de Babel. Y muchas personas cuando estudian este pasaje y meditan sobre este pasaje, piensan acerca del origen de la diversidad de lenguajes. Porque al final entonces dice, en el versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, diferentes idiomas, diferentes raíces de idiomas comenzaron en Génesis capítulo 11. Y aunque es verdad que el espíritu, el pasaje nos enseña acerca del origen de los idiomas, como yo dije, hay una actitud, una filosofía, una mentalidad, este espíritu de Babel, que quiero que nosotros enfoquemos en ese espíritu en esta mañana. Y hay tres aspectos. Nathanael, ¿cuántos? Tres. Tres aspectos de ese espíritu que vamos a estudiar en esta mañana, porque tiene mucho para enseñarnos para, número uno, entender la cultura en que nosotros vivimos hoy día. Y segundo, para advertirnos del peligro de nosotros como hijos de Dios caer en ese espíritu, caer en esa actitud, adoptar esa mentalidad de Babel. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio de estar aquí presente, Señor. Y pedimos, Señor, que su Santo Espíritu esté obrando en medio de nosotros, dándonos entendimiento, iluminando su palabra para nosotros, Señor. Y Padre, que nosotros en esta mañana entendamos y vivamos las verdades y las advertencias de este pasaje. Padre, deme claridad de ideas. Deme dominio, Señor, sobre el idioma para poder comunicar de una manera eficaz, clara y concisa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a nuestro texto y vamos a comenzar entonces con este primer espíritu, esta primera actitud. Primero hay un espíritu de desobediencia. ¿Por qué digo esto? Es importante, mis hermanos, entender el contexto de Génesis capítulo 11. Antes de este evento y después del diluvio, el Señor había dado a los descendientes de Noé un mandato. Busquen sus Biblias, Génesis capítulo 9, de versículo 1 al 4. Génesis capítulo 9, de versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, después del diluvio, todo había sido destruido. Era un nuevo comienzo en la tierra. Entonces, los que iban a iniciar ese nuevo comienzo eran Noé, sus 3 hijos y las esposas de los hijos y la esposa de Noé. Y entonces el Señor da un mandato.
dice que el monte de Ararat, donde terminó el arca de Noé, es en el área de lo que es Turquía hoy en día. Y entonces de allí tenían que ir a todos los lugares en el mundo para poblar al mundo. Fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Entonces el Señor había dado un mandato. Entonces, decimos que ellos fueron entonces desobedientes. Había un espíritu de desobediencia en Babel porque no estaban cumpliendo ese mandato. Volvemos a nuestro texto, Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, claro, porque todos eran descendientes de la misma persona, y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. El mandato para ellos era moverse del oriente donde ellos habían estado e ir a todos los lugares y llenar la tierra. Y en el tiempo de Babel había pasado aproximadamente 2 generaciones desde el tiempo de Noé. Busque Génesis capítulo 10, versículos 6 al 10. Aquí es la genealogía de los 3 hijos de Noé. Versículo 6 nos da la genealogía de uno de los hijos que se llama Cam. Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Versículo 7. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabata, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Entonces, Nimrod, según el versículo 8, era hijo de Cus. Y Cus era hijo de Cam, y Cam era hijo de Noé. Entonces, Nimrod era el bisnieto de Noé. Era el nieto de Cam. Habían pasado aproximadamente 2 generaciones. Vamos a decir entonces 50 a 100 años, por decir. Habían pasado desde el tiempo del diluvio. Y entonces ellos habían llegado a Sinar. Sinar queda aproximadamente 800 millas de Ararat. No mucho terreno para 100 años pasar, de 50 a 100 años. Entonces habían movido y encontraron entonces esta llanura, y ellos entonces se establecieron en esa llanura. Ellos estaban supuestos a haber ido viajando por toda parte del mundo y llenando el mundo, pero encontraron una llanura atractiva, un lugar fructífero atractivo, y decidieron a pararse y quedarse allí. El problema no fue pararse y quedarse allí. Fue que ellos quisieron entonces invertir y edificar y construir una ciudad. Establecer una presencia permanente allí. El Señor quería que ellos llenaran toda la tierra. No era necesario construir muros, edificios y torres. La gente podría vivir en tiendas, en lugares sencillos, y simplemente cumplir el mandato del Señor bajo la protección y la provisión del Señor. Pero ellos no quisieron eso. Y vemos en el pasaje, era porque ellos querían hacer un gran nombre para ellos. Un espíritu de desobediencia. Un espíritu de contradecir, de ir en contra de lo que el Señor había mandado.
ellos se comportaron de una manera contraria a lo que el Señor había mandado específicamente, que ellos deberían de llenar la tierra. Y en vez de viajar y establecer pueblitos, ellos decidieron edificar algo grande y edificar una torre que suba al cielo porque querían exaltar su propio nombre. Ellos fueron desobedientes y esto es el primer aspecto del espíritu de Babel, mis hermanos. Es un espíritu desobediente hacia la voluntad de Dios, hacia los mandamientos de Dios, hacia la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un espíritu que comenzó en el huerto de Edén, siguió en Babel. Pastor, a pesar de toda la destrucción que vieron y a pesar de todo el juicio que vieron en el diluvio, supuestamente un nuevo comienzo, volvieron al mismo vómito. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces comenzó en Edén, continuó en Babel. Y mis hermanos, se puede ver hoy en día un espíritu de desobediencia. La cultura, mis hermanos, en la cual nosotros vivimos, este tiempo en la historia en lo cual nosotros vivimos, es donde hay una cultura de desobediencia, una cultura desobediente, francamente, a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, a las normas de Dios. La depravación, la degeneración, el pecado, la desobediencia son normas hoy en día. Son patrones, son estándares para hoy en día. Y esto no es algo sorprendente para nosotros ver. Existió en Babel y también existió en el tiempo del Nuevo Testamento. Busquen sus Biblias, Romanos capítulo 1. Sí, todos mis temas tienen algún tipo de pasaje de Romanos. Romanos capítulo 1. Porque este pasaje nos ayuda, escrita en el tiempo poco después de Cristo, nos ayuda a entender el mundo. Versículo 28 al 32. Esto es la conclusión de Romanos capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, desobediencia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Ahora, mira la lista de lo que nosotros vamos a mirar ahora. Y medite, ¿no se ve esto en la televisión? ¿No se ve esto en la música? ¿No se ve esto en el arte? ¿No se ve esto en las películas? ¿No se ve esto en los trenes? ¿No se ve esto en las calles? ¿No se ve esto en las escuelas? ¿No se ve esto en las universidades? ¿No se ve esto en los trabajos? Dice, estando atestado, el versículo 29, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, desear lo ajeno, maldad, llenos de envidia, homicidios, no solamente de adultos y niños, sino de niños prenacidos, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. La cultura de nosotros hoy en día odia a Dios. De una manera a la franca, y les voy a dar un ejemplo después. Injuriosos, soberbios. Nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Esa es la cultura en que vivimos. Nadie manda en mí. Yo tengo dominio sobre mi cuerpo, yo tengo dominio sobre lo que yo pienso, yo tengo dominio sobre mis emociones y yo hago lo que yo quiero. Yo no necesito a Dios que me mande lo que tengo que hacer. Es la cultura en que vivimos hoy en día. Soberbios. Dice, blasfemos,
¿Cuánta gente blasfema el nombre del Señor todos los días? Toman el nombre de Jesucristo en vano. Toman el nombre de Dios en vano. Hablan barbaridades contra el Señor de una manera vana. Y mis hermanos, especialmente los hermanos de aquí, hispanos, cuídese de decir Dios mío. Amén. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y sé que es algo cultural, pero no se debería decir. ¿Cuántos dicen amén? Blasfemos, desobediente a los padres. Ay, mi madre. Una vez estuve en el tren. No es el gallo que salió todavía. Una vez estuve en el tren y había una madre y un niño de 5 años. Y hermano Samuel, esto fue cuando yo estaba estudiando en la universidad en leyes. Estamos hablando del año 2001. 20 de pico de años atrás. Estaba en el tren, había un niño de 5 años y una madre, y el madre estaba tratando de decir al hijo que se siente porque quería pararse en el tren. El niño dijo, F you, dijo a la mamá. La palabra mala, de 4 letras en inglés, de letra F. Delante de todo el mundo. Y todo el mundo así paralizado. Ahora eso se ve como poco en comparación con lo que se ve hoy en día. Desobediente a los padres. Los muchachos hoy en día no quieren autoridad sobre ellos. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Perdón, me cambié de versículo, perdón. Ya brinqué. Soberbios, altivos, inventores de malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, imparables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Vivimos en una cultura que no solamente practica lo malo, no solamente tolera lo malo, no solamente acepta lo malo, sino celebra lo malo. Celebra lo malo. Hace 2 semanas fue los Grammys. Los Grammys es el premio, es el concurso, por decir, de música en los Estados Unidos. Y había un espectáculo. Madonna introdujo el asunto. Imagínense, Madonna. Y literalmente era una adoración a Satanás. Había fuego, llamas, el cantante vestido de Satanás con cuernos, gente transgénera, todo tipo de gente adorando a este Satanás. ¿Y sabe qué? No lo sacaron de la televisión. Y no lo sacaron de YouTube tampoco. Días después, un canal cristiano en YouTube, haciendo comentario acerca hubo unos anuncios acerca de Jesucristo en el Super Bowl, 2 anuncios. Y él haciendo un análisis de esos anuncios. ¿Sabe qué? Bloquearon el canal. O sea, un hombre hablando de unos anuncios acerca de Jesucristo en el Super Bowl, inaceptable. Pero una adoración satánica, aceptable. Pregunto, ¿no reina el espíritu de desobediencia de Babel hoy en día? Sí, mis hermanos. Hermanos, no seamos ingenuos con la cultura de nosotros. No seamos ingenuos con lo que está en la televisión, con lo que está en las películas, con lo que está en la música.
con lo que está en las escuelas, con lo que está en la universidad. No seamos ingenuos. El espíritu de desobediencia de Babel está infiltrando todos esos aspectos de nuestra cultura. Y dice, y esto es la porción donde yo había brincado, 2 Timoteo 3, 1 al 5. Búsquelo, por favor. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, una advertencia que el Señor a través de Pablo está haciendo a Timoteo, un siervo de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Hoy día, ahora. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No es una novedad. Esto no es noticias para nosotros. El espíritu de Babel reine, de desobediencia reine en nuestra cultura. Considera los valores enseñados en nuestras escuelas públicas. La evolución, que no hay moralidad, que no hay verdad. Las filosofías que estamos viendo promovidos en nuestra cultura, en nuestros lugares de trabajo. Entendimiento equivocado de lo que es la sexualidad y el matrimonio hoy en día. El matrimonio es obsoleto. El género es cambiable, es mutable. Y el matrimonio puede ser lo que tú quieres que sea. El pastor mencionó algo de España ayer. Una cosa fea que ahora se permite que la gente se junte con animales en España. No, estoy hablando en serio. El próximo paso es el matrimonio entre seres humanos y animales. Eso va a suceder, eso va a pasar. Y entonces, mis hermanos, la cultura de hoy en día es una cultura de desobediencia hacia Dios. Pero lo que me preocupa más no es tanto lo que veo sucediendo en la cultura, porque nosotros siendo creyentes estamos en el mundo, pero no debemos de ser del mundo. A mí no me preocupa tanto, sí me preocupa, pero no me asombra. Pero lo que me preocupa es cuando vemos creyentes también dejándose llevar por este espíritu de desobediencia, comprometiendo, poniendo al lado, adulterando sus convicciones, aceptando y tolerando desobediencia hacia Dios. Jóvenes, cuando ustedes vayan a la universidad, si es una universidad secular, te vas a encontrar con el espíritu de Babel, ese espíritu de desobediencia, grandemente allá. Sus profesores. Esta semana recibí un testimonio. Una hermana que tiene un hijo en la universidad dijo, fue chisme, dijo que el hijo dijo que todo lo que yo había dicho en cuanto a la universidad y los profesores y lo que enseñan y promueven ha salido exactamente como yo se lo dije. Rechazan a Dios. Rechazan el cristianismo, rechazan a Jesucristo, burlan de la Biblia, burlan de la fe. Si uno dice que es cristiano, si uno dice que cree en Dios, ni cristiano, pastor, simplemente decir que yo creo que esto no es un accidente. Burlan de ti, te rechazan, no aceptan su punto de vista, ni quieren dialogar
porque te consideran un tonto. Eso es el ambiente universitario hoy en día. Y por eso, mis hermanos, tenemos estas actividades de jóvenes. Es para equiparlos, como el pastor dijo, darles un antídoto para inocularlos, para prepararlos con defensas para poder soportar lo que van a encontrar. Y es importante, mis hermanos, porque el cristiano no puede vivir en una burbuja. Llega un punto que ya tienen que salir de la burbuja. Hacemos una burbuja para que se forman y se desarrollan, y en esa burbuja nosotros los equipamos, pero un día van a salir de la burbuja. Si van a una universidad cristiana, amén, pero un día van a salir de la universidad cristiana y se va a ir a trabajar en el mundo secular. Tiene que estar preparado. Entonces, la solución no es necesariamente una burbuja para siempre. La burbuja tiene su tiempo para prepararlo, para equiparlo, pero un día va a tener que salir de la burbuja. Y mi pregunta es, al salir de la burbuja, irse a la universidad, irse al trabajar, ¿nos vamos a dejar llevar por el espíritu de desobediencia que hay en el trabajo? El hermano Chano y el hermano Rafael cuentan historias de cómo es trabajar en una cocina. Suenan como los lugares más horribles que hay para un cristiano, según ellos. Por las cosas que la gente habla, por el maltrato de parte de los chefs. Amén, hermano Chano. Daba testimonio de eso el otro día. La burla de parte de los compañeros, el rechazo. Quieren salir a tomar, usted dice, no, yo no tomo, soy cristiano. Ah, no, ustedes entonces, dijo hermano Chano, usted es un santo ahora, entonces ponga las velas delante de ti. ¿Estamos preparados? ¿O vamos a caer? Y vamos a rendirnos a ese espíritu de desobediencia. Cada persona que trabaja sabe lo que estoy diciendo. Las que trabajan en la escuela pública es horrible lo que tienen que enfrentar. Cada uno de nosotros sabemos. Y la pregunta es, ¿nos estamos dejando llevar por Babel o vamos a dejarnos llevar por Dios? Amén. Primer aspecto, desobediencia. Un espíritu de desobediencia. Segundo, un espíritu emprendedor de maldad que inventa con la maldad. Volvemos a Génesis capítulo 11. Lo que quiero decir aquí es un espíritu que usa el intelecto, la capacidad del ser humano para profundizar la desobediencia. No solamente hacer lo malo, sino lo más malo que pueda. Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Según los comentaristas, no había piedra y asfalto en ese lugar para edificar una torre. Entonces, en vez de usar piedras, ellos usaron su intelecto para hacer una imitación, para hacer un sustituto de lo que Dios no les había provisto, para hacer algo que después vemos era contra la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Ellos usaron su cerebro de ingeniero, usaron su intelecto, usaron aspectos que Dios les había dado siendo hechos en la semejanza de Dios, en la imagen y semejanza de Dios. El Señor les dio moralidad y raciocinio, cerebro, intelecto.
para diseñar y para hacer. Y ellos usaron ese raciocinio que Dios le había dado para buscar un sustituto de lo que Dios no les había provisto. ¿Están conmigo? O sea, el uso de raciocinio no es malo. Dios nos dio raciocinio, nos dio intelecto, nos dio tutú. Por eso no somos gatos y perros. No somos animales, somos seres humanos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Pero el problema es cuando lo usamos para ir en contra, para desobedecer a Dios. ¿Están conmigo? Y entonces, estas personas, al no tener piedras, al no tener asfalto, buscaron, inventaron sus propios sustitutos. Dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, el espíritu de Babel es uno que toma los atributos que nosotros tenemos a ser hechos en la imagen y semejanza de Dios, moralidad y raciocinio, y los pervierte para fines pervertidos. Dios ha capacitado al hombre con intelecto para edificar, para crear, para diseñar, para poder cumplir ese mandato de ser fructíferos y multiplicar. Y el espíritu de Babel toma ese regalo de Dios y lo usa para fines pervertidos y desobedientes. Hermanos, eso es exactamente lo que vemos hoy en día. Es exactamente lo que vemos en la cultura de nosotros hoy en día. El uso de intelecto, el uso de la ciencia, el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia del ser humano para profundizar nuestra rebeldía contra Dios. El Señor ha dado, por ejemplo, el Señor ha dado al hombre la capacidad de usar su intelecto para hacer cirugía, para salvar vidas, para reconstruir caras que han sido lastimadas en accidentes. ¿Y qué está haciendo la medicina hoy en día para ir en contra de Dios? Están capacitando gente para desfigurar su cuerpo, para cambiar supuestamente su género de uno a otro. La cirugía plástica originalmente era para arreglar gente desfigurada, para darles una calidad de vida mejor. Gente desfigurada en un fuego, en un accidente. Después fue tomada y usada para aprovechar de las inseguridades de las personas. ¿Y para qué? Para manipular sus cuerpos. Ahora está siendo tomada para supuestamente cambiar el cuerpo del ser humano de un género a otro. Y es una falsa imitación. Es una falsa imitación. Busca en YouTube cualquier persona que ha pasado por esas cirugías y después se arrepiente de haberlo hecho y el daño que su cuerpo ha sufrido producto de esas cirugías. Dice que es cuidado de salud afirmativo y está acabando y destruyendo con gente. Nuestro país, pastor, nuestro país está ahora más adelante que los países europeos en promover esto. En Suecia, en Inglaterra y en otros países están frenando este asunto de usar químicos, de cirugías en los niños y los jóvenes, porque se han dado cuenta que mucha gente se está dañando el cuerpo sin entender las consecuencias. Pero aquí en este país vamos a 100 promoviendo esto. ¿Cuándo dicen amén? Es por el dinero. ¿Usted sabe cuánto dinero las fábricas farmacéuticas de hormonas ganan con esto? Están promoviendo esto. Esos químicos de los hormonas y también los bloqueadores de hormonas. Y los médicos haciendo un dineral con las cirugías. Esto no es conspiración y esto no es odio, es realidad.
Uno no puede hacerse un ciego de las cosas. Y entonces la idea es esa capacidad del ser humano para hacer cirugía y ayudar a las personas para bien está siendo usada para fines pervertidos y pecaminosos y desobedientes. ¿Cuánto dicen amén? Eso es solamente un ejemplo. El Señor ha dado al hombre el intelecto para hacer computadoras. Ahora hemos desarrollado inteligencia artificial que tiene la capacidad de imitar la inteligencia humana y puede ser y está siendo usado para fines perniciosos. En China, ese país está sobrecargado con cámaras en todo lugar. Y esas cámaras, por decir, conectados a un cerebro. Y está mirando tu cara y te puede identificar tu cara. El pastor pasa por ahí. El pastor pasa por ahí y capta la cara del pastor y lo identifica de una vez en todo y va rastreando sus actividades. Todo guiado por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a terminar con mucho empleo de la gente. No, hay uno ahora, ¿cuántos han escuchado ChatGPT? Que ha salido ahora. Es como un Google, pero es un super Google. Ya la gente en mi trabajo están viendo si ese programa puede hacer el trabajo de un abogado. Imagínense quién está encargado entonces en desarrollar nuestra póliza de uso de ChatGPT. ¿Yo? No, en serio. Tengo que aprender ahora acerca de este asunto. Dijeron, Jerry, lo vas a hacer. Las reglas de uso y no uso y cosas así. Sí, tengo que cuidarme, ¿cierto? No, pero la gente buscando de qué manera, yo quiero, hago un contrato, así. Y el asunto hace un contrato. Claro, primitivo, no como lo que nosotros podemos hacer. Pero ya la gente buscando sacar gente de trabajo con esta tecnología. La inteligencia artificial va a sacar muchos de trabajo. Anyway, pero el uso entonces del intelecto para ese propósito. El Señor ha dado entonces al hombre la capacidad de hacer avances médicos en la área de genética para aliviar enfermedades. Pero ahora entonces estamos viendo esa misma tecnología usado para desarrollar niños de diseño. ¿Qué significa eso? Yo quiero, es como a la carte. Hijos a la carte. No, estoy hablando en serio, mis hermanos. Esto no es conspiración mía. Niños a la carte. Te dan un menú, ¿quieres ojos azules? Te puedo dar ojos azules en tus hijos. ¿Quieres un hijo rubio? Te podemos dar. No, está saliendo así. Y no solamente eso, ahora una mujer no tiene que cargar un niño si no quiere en su vientre. Pero no solamente usando otra persona, ahora usando máquinas. ¿Qué están haciendo? Rechazando el castigo de Eva en el huerto de Edén. Usando la tecnología, usando el intelecto que Dios le dio para ir plenamente en contra de Dios, contra naturaleza. ¿Quieres un niño de diseño? Te lo podemos hacer. ¿Quieres un poco más clarito, un poco más oscuro? Lo podemos hacer. ¿No quieres cargar el niño? No hay problema. Tenemos una máquina donde él está ahí metido 9 meses y sale después. ¿Se puede imaginar el daño que se hace a ese niño porque la conexión con la madre es tan esencial? ¿Qué tipo de problemas emocionales, sociales tendrán esos niños? Y hay una compañía que se está desarrollando esa tecnología para hacer eso. Yendo en contra de los parámetros de Dios.
yendo en contra de los deseos de Dios. Amén. El Señor ha dado la capacidad al ser humano para desarrollarse en las ciencias biológicas y han inventado la teoría de la evolución. ¿La evolución es hecho o teoría? ¿Qué significa teoría? Algo que no ha sido comprobado todavía. No hay evidencia para la evolución. No hay evidencia de cambio de una especie de animales hacia otra especie de animales. Sí puede haber variaciones dentro de especies pequeñas, pero no brincando de una especie hacia otra. No hay evidencia, no ha sucedido. Y han tratado de crear en un laboratorio las condiciones que supuestamente sucedieron cuando comenzó con el primer organismo y no han logrado hacerlo. No han logrado hacerlo. Pero ¿qué hacen entonces? Han inventado esta teoría y han envenenado el espíritu y el alma de muchos muchachos, de muchas personas, de mucha gente. Amén. El Señor ha dado la capacidad al ser humano para hacer física, estudiar la física. Y han inventado la teoría del Big Bang, el origen del universo. Que todo lo que vemos aquí, incluyendo usted y a mí, somos productos de un evento al azar explosivo. Alex, ¿usted ha visto una explosión que después resulta en orden? Si hacemos una explosión aquí en este lugar, en este momento, ¿qué, se va a ver un salón súper limpio, súper organizado o un desastre de desorden? Un desastre. Imagínense los muchachos en la casa. Voy a arreglar mi cuarto. Ahí toman bombas en su cuarto para ver si se arregla el cuarto. No, me enseñaron del Big Bang, entonces voy a hacer un Big Bang en mi cuarto para ver si se arregla el cuarto. ¡Pum! Ahí en el cuarto. No tiene sentido. ¿Sabe qué? Se necesita más fe para creer que nosotros y todo esto que vemos, incluyendo la precisión del universo matemático, que fue un evento al azar. Se necesita más fe para creer en eso de que creer en Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué está haciendo ese espíritu de Babel? Ese espíritu de emprendedor de maldad. ¿Qué hace? Inventa para profundizar la maldad del ser humano. Y en vez de aceptar y usar lo que es de Dios, busca un falso sustituto. Y el falso sustituto es barato. No sirve. Cuando de nosotros, mi hermano pastor tiene una expresión, recibes lo que pagues. ¿Qué queremos decir con eso? Si tienes alguna necesidad, una pieza para un carro o una pieza para arreglar algo, si vamos a la fábrica, va a salir bien, amén. Pero si lo compramos black market de China, ¿qué sucede? En 6 meses está dañado la pieza otra vez, porque es una imitación barata, es una imitación falsa, que aparenta como lo que nosotros queremos y al final no lo es. ¿Cuándo dicen amén? Y eso es el espíritu de Babel. Emprendedor de maldad. Emprendedor usando la capacidad que Dios nos ha dado para lo malo. Vamos a mirar unos ejemplos bíblicos. Génesis 16 del 1 al 2. Búscalo por favor. Génesis 16 del 1 al 2. Génesis 16, 1 al 2.
Todavía Sara no había quedado embarazada. Y en vez de esperar en la provisión y la promesa de Dios, ella y Abraham buscaron su propio camino, buscaron su propia manera, buscaron su propio sustituto. Génesis 16, 1, 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Producto de esto salió Ismael. Amén. Y el caos que ha resultado del nacimiento de Ismael y el conflicto en la vida, no solamente de Abraham y Sarai y Agar, sino también en los conflictos que vemos hoy en día entre los árabes, descendientes de Ismael, y los judíos, descendientes de Isaac. 1 Samuel 13, 8 al 3. 1 Samuel 13, 8 al 3. Y él esperó 7 días, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿A quién le tocaba hacer las ofrendas? A Samuel. Estaba esperando Samuel, pero se impacientó. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Era mentira. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no me he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, en vez de esperar en el tiempo del Señor, en vez de confiar en la promesa del Señor, Abraham y Sarai y ahora también Saúl, ¿qué hicieron? Buscaron sus propios sustitutos. Y el resultado fue maldición. Y el resultado fue castigo. Y el resultado fue juicio. Lo que vemos aquí en cada uno de estos ejemplos es la idea, la noción de que cuando el Señor no hace lo que queremos, o como lo queremos, o cuando lo queremos, buscamos, inventamos, usamos nuestro cerebro para buscar nuestro propio sustituto por lo que Dios ofrece. Y eso es precisamente el espíritu de Babel al reemplazar las piedras con ladrillos. Jóvenes adultos, jóvenes, un día ustedes se van a querer casar. Amén. Jóvenes adultos, a lo mejor ya quieren casarse. Amén. Ya están en edad de casarse. Y el Señor no te ha dado esa persona todavía. Y entonces, en vez de esperar en la voluntad y el tiempo del Señor, es el espíritu de Babel salir y buscar su propia voluntad y crear su propio tiempo. ¿Están conmigo? Es natural que el joven quiere casarse. Amén. Pero esperar en el tiempo del Señor y en los métodos del Señor y en los parámetros del Señor. Amén. Y es el espíritu de Babel cuando nosotros nos impacientamos, como Sarai se impacientó, como Saúl se impacientó, y salimos e inventamos y buscamos
nuestra propia pareja, bajo nuestros términos, bajo nuestros métodos, bajo nuestro tiempo. Y es difícil. Eso es jóvenes, cuídense. El pastor lo enseñó anoche. Jóvenes creyentes, buscan y cásense con creyentes. Son los parámetros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esperen el tiempo del Señor. Termine sus estudios. Y usa los métodos de Dios. Encuentre su pareja en el pueblo de Dios, no en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, jóvenes, cuídense de ese espíritu de emprendedor de maldad de Babel. Cuídense de eso. También solucionando nuestros problemas. ¿Quién aquí tiene problemas? Espero que todos tengan problemas porque la vida no es perfecta, ¿cierto? Si usted no tiene problemas, quizás está muerto, está en el cielo en este momento. Buscar la solución de sus problemas en los métodos de Dios. En el Señor. No en las drogas. No el alcohol. Mucha gente busca consuelo y tranquilidad en el alcohol y en las drogas. Y al contrario, trae más problemas. Si tienes problemas emocionales, no es en el psicólogo y la psiquiatra que va a hallar paz. Es en el Señor. Recuerdo cuando la hermana Marisela llegó a la iglesia por la primera vez. Ella era un cadáver en vida. No dormía, ¿cierto, hermana? Es lo que ella decía, no dormía. Estaba deprimida. Y su solución fue Jesucristo. No pastillas, no alcohol, no drogas. Fue Jesucristo. Y no busca soluciones en brujería, en lo oculto. Cuídese de eso. La gente cree que buscando soluciones en lo oculto va a traer resolución a un problema. No, invita demonios a tu vida. Invita problemas a tu vida. Cuídese de eso. Eso es algo muy cultural para nosotros. No como cristianos, no, claro que no. Pero en la cultura hispana, también portuguesa y brasileña, la gente busca soluciones en los brujos y no en Dios. Un falso sustituto. Entonces, mis hermanos, un espíritu emprendedor de maldad. Tengo otros ejemplos aquí. La iglesia. Una iglesia que quiere crecimiento. No busca las piedras que Dios ofrece y provee. Su palabra, su espíritu, la adoración bíblica, la predicación. De eso se edifica una iglesia. Pero algunos cosen sus propios ladrillos. ¿Y qué usan? Música para manipular emociones, métodos de mercado comercio, se dice así, de marketing, mercadeo, métodos de mercadeo del mundo, poca predicación, mucha música y música que no edifica, sino que emboba la gente. Simplemente para edificar su propia torre hacia el cielo. Hecho de ladrillo cocido. En vez de esperar en la provisión de Dios de piedras para edificar. El pastor dio testimonio, 30 años. ¿Sabe qué? Para algunos somos un fracaso, pastor. Dice, ¿y qué has hecho en 30 años? Un grupito pequeño como este. Algunos dirían eso. Pero lo que está aquí son piedras. No son ladrillos. ¿Están conmigo?
Piedras que Dios ha traído, que nosotros no hemos manipulado o robado para que lleguen aquí. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, cuidémonos, mis hermanos, de ese espíritu de Babel, de buscar nuestro propio camino. Si Dios no ha provisto todavía, si Dios no ha guiado, si Dios no ha abierto las puertas, espere en Él y no invente. Amén. Tercero, primero, un espíritu desobediente. Segundo, un espíritu emprendedor de maldad. Tercero, un espíritu altanero, soberbio. Un espíritu altanero, soberbio. ¿Qué queremos decir con eso? Un espíritu que se exalta a sí mismo delante de y arriba de Dios. Busque Génesis 11:4. Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso era la voluntad de Dios, que fueran esparcidos por toda la faz de la tierra. Amén. Esa era la voluntad de Dios. Y entonces, si Dios hace lo que Él quiere con nosotros, por lo menos tendremos un nombre, teniendo esa torre que llegue al cielo. Eso es un espíritu altanero. Eso es un espíritu soberbio, rechazando la voluntad de Dios, rechazando la gloria de Dios, rechazando la excelencia de Dios. Y entonces, al contrario, entonces, levantándose y exaltándose a sí mismo para que esté arriba de Dios. Querían edificar una ciudad, pero no solamente edificar una ciudad, sino erigir una torre. Pero ¿por qué una torre que llegue al cielo? ¿No era necesario una torre que llegue al cielo? Amén. Si la torre era para proteger la ciudad, no es necesario que llegue hasta el cielo allá. No podían hacer la excusa que, oh no, es para protegernos. No, no, no. Ahí se ve la intención. Ahí se ve el espíritu. Es para llegar hacia Dios. Eso es lo que el hombre quiere hacer. Quiere hacerse Dios. Quiere bajar Dios y quiere subir arriba de Dios. Eso es el ser humano. Y eso es el espíritu de Babel. Levantarse, exaltarse delante de y arriba de Dios. Querían hacer un nombre para ellos, un nombre famoso, igual o mejor que el nombre de Dios. Eso es un espíritu desafiante, soberbia, autoexaltante, donde los fundadores de Babel no solamente querían desobedecer a Dios, sino usaron su intelecto para desobedecer a Dios y para rechazar a Dios y hacerse dioses. Era su propósito. Y es un espíritu peligroso. Y es el espíritu que vemos en nuestra cultura hoy en día. Romanos 1:21 al 25. Búsquelo, por favor. Romanos 1:21 al 25. Este pasaje habla de lo que se llama los tres intercambios, donde el hombre intercambia, toma a Dios, lo echa al lado y asume algo en lugar de Dios. Romanos 1:21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se levantaron, ¿cierto? Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre, de la creación. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron el Creador por la creación. Y eso es el espíritu de Babel, mis hermanos. Un espíritu altanero. Un espíritu que se exalta a sí mismo. Es la tendencia del hombre de rechazar a Dios y cambiar Dios por algo que no sea Dios, para levantarse delante de Dios, arriba de Dios. Y esto lo vemos en nuestra cultura, porque nuestra cultura resiste, detiene con injusticia la verdad de Dios y odia a Dios. Cualquier mención de Dios, cualquier indicación de sometimiento a Dios, su palabra, es rechazada y ridiculizada. Para muchos, para nuestra cultura, nosotros estar aquí en este lugar es ridículo. Es ridículo. ¿Por qué? Estamos aquí estudiando un libro que tiene aproximadamente 4,000 años, hablando de alguien que no se puede ver, que no se puede tocar, que no podemos oír su voz audiblemente. Estamos pasando nuestro tiempo aquí, estamos dando de nuestros recursos aquí. Somos payasos para nuestra cultura. La cultura de nosotros hoy en día ridiculiza la fe, ridiculiza a Dios, ridiculiza a Jesucristo. Porque es una cultura altanera, es una cultura de soberbia. Y este espíritu, y vamos a ir terminando, y este espíritu de Babel con su altanería se puede ver en el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Busque Apocalipsis, capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Babel fue edificado, o intentaron edificar Babel, donde después se levantó el imperio de Babilonia. De ahí viene Babel, Babilonia, lo que es Irak hoy en día. Y ahí dice entonces, está hablando de Babel, de ese espíritu. El apóstol Juan en esa visión vio una ramera.
vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. O sea, vanagloriosa. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, difamando a Dios, rechazando a Dios. Y de la inmundicia de su fornicación, pecado moral. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Babel es la madre de las rameras espirituales y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Si recuerdo bien, santos ahí se refiere a Israel. Y de los, creo que después dice, y de los testigos de Jesús, de los mártires de Jesús, y de la sangre de los mártires de Jesús, Israel y la iglesia. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El pastor ha estado enseñando Daniel y Apocalipsis. Y enseñó que la gran ramera, algunos dicen que es la iglesia tradicional y en su forma moderna es la iglesia tradicional junto con toda los movimientos que tiene una filosofía parecida. Pero en términos más generales es un espíritu antagónico, ¿sí?, hacia Dios que desde Edén permanece hasta hoy día. Por todas las diferentes manifestaciones por la historia. El pastor enseñó varias manifestaciones. Ha permanecido y ha perseguido Israel, los creyentes verdaderos de Israel y los cristianos. Eso es el Babel altanero de hoy en día. Y nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos de ser soberbios, de rechazar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, de rechazar los parámetros de Dios en nuestras vidas y decir, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y como lo quiero. Nadie me puede decirlo. Pregunto, ¿es usted intocable? Es un espíritu altanero de Babel. Busque Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 6. Cuando nosotros a la franca rechazamos a Dios, a la palabra de Dios, a los consejos de Dios, a los parámetros de Dios, mis hermanos, somos más hijos de Babel que de Dios. Santiago 4, 4 al 6 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí es un principio bíblico. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, Dios resiste a los soberbios. De la misma forma que Dios resiste Babel y va a destruir Babel el día de mañana, Dios resiste la soberbia en el creyente. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros conocemos qué está pasando en nuestra vida. Y si Dios nos habla, tenemos que escuchar y hacer caso. Amén. Y si somos soberbios, Dios va a resistir a nosotros. Y debería asustarnos la idea de que Dios nos resiste. Porque significa que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros proponemos, todo lo que nosotros anhelamos va a ser frustrado por Dios. Vamos a querer pensar que vamos
volar con las alas abiertas y Dios va a cortar las alas. Y vamos a caer a la tierra. Dios resiste la soberbia en el creyente y da gracia al humilde. Seamos humildes, mis hermanos. No caigamos en ese espíritu de Babel, de altanería. Entonces, ¿qué piensa el Señor acerca en su totalidad el espíritu de Babel? Volvemos a Génesis 11. Mis hermanos, Él odia el espíritu de Babel. Y Él rechaza el espíritu de Babel. Y Él juzga el espíritu de Babel. Versículo 5. Génesis 11, 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nótese que el Señor no se sentía amenazado por su actividad. Él los permitió comenzar. Y ellos estaban avanzando. Y después Él bajó. Hermanos, el Señor hace lo mismo con nosotros. A veces nos deja, nos suelta para buscar lo nuestro, dándonos la oportunidad de reaccionar y arrepentirse. Nosotros que somos padres, los hijos quieren hacer una tontera. Y vez tras vez le decimos, no haga eso, esto va a pasar. No haga esto, esto va a pasar. Y decidimos soltarlos. Y que ellos lo hagan porque solamente van a aprender al hacerlo y enfrentar las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hace lo mismo. Nos advierte, pero a veces nos suelta, nos deja. Y vamos por nuestro camino haciendo lo que queremos, siendo desobedientes, siendo emprendedores de maldad, inventando, sustituyendo. Y después somos soberbios, altaneros. Y ahí entonces el Señor mete mano y pasa juicio. Castiga al creyente y pasa juicio. Y es lo que pasó con Babel. Permitió que ellos comenzaran para ver si ellos iban a reaccionar, iban a recordar, ven acá, estamos invirtiendo tanto tiempo, tanto recurso en esto y el Señor quiere que vamos a toda parte del mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estaba esperando eso. Pero al ver que no reaccionaban, no se arrepentían, ahí el Señor metió mano entonces y trajo juicio sobre ellos. Y al hacerlo, es increíble lo que Él hizo. Versículo, Génesis 11, versículo 7. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, el Señor tuvo que ejecutar una sentencia sobre ellos, hacer que ellos hablaran diferentes idiomas para que no se entiendan, para que no pudieran seguir con lo que querían, a fin de que ellos entonces cumplieran el mandamiento. Y fueron esparcidos por toda la tierra. A veces el Señor tiene que hacer eso. Dejar y después ejecutar sentencia, castigo, para que entonces así aprendemos. Ojalá que aprendamos, ¿cierto? Y el Señor, mis hermanos, está siendo paciente con nuestra cultura en este momento. El Señor no está durmiendo, mis hermanos. Busca 2 de Pedro, capítulo 3. El Señor no está durmiendo, mis hermanos.
Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, ¿cuándo es los postreros días? Hoy día, ahora, este tiempo, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Amén, así es, ¿cierto? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso es lo que la gente dice hoy en día. Di que Cristo viene. ¿Qué ha pasado? ¿Se perdió en el camino? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegando en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, va a venir la sentencia, va a venir el juicio. Babel está reinando hoy en día, pero el Señor no está durmiendo. De la misma forma, cuando el pastor enseñó ayer acerca de la gran decepción, la maldad de los hombres fue tan grande que el Señor ejecutó una sentencia de un diluvio. El día de mañana va a venir una sentencia sobre la tierra, pero no de agua, sino de fuego. Sigamos. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, incluyendo el torre de Babel, serán quemados. El espíritu de Babel en esta cultura, en este mundo, un día va a ser juzgado. Y el Señor está siendo paciente. De la misma forma que dejó que esa gente comenzara a edificar la ciudad y la torre, el Señor está siendo paciente hoy en día para ver si el hombre se arrepiente. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Hermanos, hermanas, si nosotros como creyentes tenemos algún aspecto de este espíritu de Babel en nuestra vida hoy día, si estamos viviendo en una desobediencia persistente, practicando desobediencia, ignorando los mandamientos de Dios, ignorando la voluntad de Dios, si nosotros estamos tratando de sustituir al Señor, sus promesas, sus métodos, sus maneras, sus parámetros, con falsos sustitutos, si nosotros estamos tratando de independizarnos de Dios y exaltarnos arriba de Dios, hoy es el día de arrepentimiento, mis hermanos. Hoy es el día de arrepentimiento, porque un día el juicio viene. Y hay juicio para creyentes, no para condenación perpetua, pero sí hay juicio para el creyente, con lo que el creyente hizo con su vida en el tiempo que Dios le dio y las oportunidades que Dios le dio. Pero para aquella persona, aquí o a través de las cámaras, que no se ha rendido en fe y arrepentimiento a Cristo, rechazando ese espíritu de Babel en su totalidad en su vida, entendiendo que es pecador con necesidad de perdón de Dios,
Hoy es el día de salvación. Arrepiéntese de su pecado. Confíe en Jesucristo para su salvación, porque Cristo es el único capaz de perdonar a nosotros por su sangre en la cruz de nuestros pecados. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, creyente o no creyente, como Natanael enseñó ayer en la gran caída, somos pecadores por naturaleza. Dignos de condenación, dignos de muerte. Y todos nosotros necesitados del perdón de Dios. Porque le voy a decir algo, el pecado tiene su castigo un día. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. No solamente muerte física, sino muerte espiritual en el infierno. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Dios ofrece es vida eterna. No hay nada que nosotros podemos hacer para ganar la vida eterna. Somos pecadores. El enfermo no se puede sanar, necesita un médico para sanarlo. Y nosotros necesitamos el médico de Dios, Jesucristo. Cristo vivió una vida en la tierra, Dios encarnado. Vivió una vida justa, piadosa, impecable delante de Dios. Murió en la cruz, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su sangre derramada para que Él fuera el sustituto de nosotros en ese juicio que nos espera. Y solamente tenemos que confiar en Él, creer en Él, para que ese perdón que Él ofrece se aplique a nuestra vida. A la edad de 19 años, mi cuñada me preguntó un día, que ella es cristiana, me dijo, Jerry, ¿qué pasaría contigo? Y yo era un estudiante universitaria, asistiendo, secularmente diciendo, la mejor universidad de los Estados Unidos. Tenía mi vida por delante. Y ella me preguntó, Jerry, ¿qué pasaría contigo si usted muere hoy día? Y yo no me consideraba muy malo. Yo dije, no sé. Quizás voy al purgatorio. Ella me dijo, ¿el purgatorio está en la Biblia? Yo dije, sí, por supuesto. Me dio su Biblia y dijo, enséñamelo. No podía encontrarlo. Después volvió a preguntarme una semana después, Jerry, ¿qué pasaría contigo? Yo dije, no sé. Y ella me enseñó con la palabra de Dios que yo, un muchacho tranquilo, estudiante, lo que dicen en inglés, un nerd, con la vida por delante, ella me enseñó que yo merecía ir al infierno. Y que mi única esperanza es Jesucristo. Y en ese día me arrepentí de mis pecados y creí en Cristo para salvación. Si usted está en el medio de nosotros hoy en día, aquí o allá, a través de las cámaras, si no ha creído en Cristo, usted necesita a Cristo. Rechaza ese espíritu de Babel y entrégate a Jesucristo para salvación. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este tiempo, por este momento que nos ha concedido, Señor. Gracias, Padre, por su bondad. No somos dignos de su bondad y sus misericordias todos los días, Señor. Y Padre, a pesar del hecho de que en Génesis capítulo 11, esas personas desobedientes, emprendedores de maldad y altaneros, soberbios, a pesar de que ellos hicieron lo que hicieron, Señor, usted esperó, esperando arrepentimiento. Y gracias, Señor, que en nuestra vida como cristianos, a pesar de las actitudes parecidas de Babel que a veces tenemos, Señor,
usted es paciente para con nosotros, esperando que lleguemos al arrepentimiento como creyentes, abandonando ese espíritu y afirmándonos en ti, Señor. Si hay algún hermano o hermana aquí hoy día que se ha dado cuenta que hay elementos de este espíritu de Babel, le animo hoy en día, arrepiéntete. Arregle cuentas con Dios, porque Dios resiste al soberbio. Tome este mensaje como una advertencia en su vida y reaccione. Arregla cuentas con Dios. Y si hay otra persona involucrada, arregle cuentas con esa persona. Es nuestra visita en esta mañana, o entre los que se congregan aquí usualmente, o quizás usted está a través de las cámaras y se ha dado cuenta que necesita ese perdón de Dios para que ese juicio de fuego que vendrá sobre el mundo no llegue a su vida. Le ruego en el nombre de Jesucristo que te arrepientes de su pecado hoy en día y confíes solamente en Cristo. No tengo oro ni plata para darte, solamente te puedo dar Jesucristo. Y es lo único que necesitas en tu vida en este día, para vida eterna y vida en abundancia en la tierra. Ríndese en fe y arrepentimiento a Jesucristo. Si el Señor ha hablado su vida en este día, o quiere conversar más, o tiene preguntas, acérquese a mí, o acérquese al pastor Waiko después del servicio, y vamos a tomar todo el tiempo necesario y conveniente para enseñarte de la Biblia, de la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, lo que Él tiene para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.